Es el año 1974 y aparece una película que a día de hoy pudiera considerarse una joya de esa década. Una película que sin hacer demasiado ruido atrapa completamente a la audiencia y sobre todo porque su fórmula parece bastante simple. Asaltos, caminos polvorientos y dos tipos huyendo de su pasado. Sin embargo, debajo de todo esto hay mucho más, porque esa película está protagonizada por Clint Eastwood y a su lado un joven llamado Jeff Bridges. Sin embargo, lo más llamativo de esto no son sus protagonistas, sino su director, porque esta película, Thunderbolt en Lightfoot, es nada más y nada menos que la ópera prima del gran Michael Cimino. Como ya te decía, Thunderbolt en Lightfoot no es una película sobre robos y huidas, es también una road movie que tiene alma, una historia sobre camaradería entre dos extraños, que surge de manera imprevista a los márgenes del sistema, y sobre todo, te decía, es un debut bastante interesante, el debut como director de Michael Cimino. Al final de cuentas, esta resulta ser una película que entrega mucho más de lo que puedes adivinar por su sinopsis. Digamos que esta película se establece en una era en la que el cine estadounidense estaba experimentando cierta revolución, donde había directores nuevos, había narrativas más crudas de lo que se venía haciendo hasta ese entonces, empezaron a haber más antihéroes como protagonistas y había una visión más libre del mundo. Entonces, en ese contexto llega esta película. Y la verdad, lo destacable es cómo logra equilibrar acción, comedia ligera, también drama y sobre todo melancolía. Todo bien integrado, un ritmo que fluye bastante bien de manera natural. Los protagonistas, como ya te mencioné, Clint Eastwood interpreta a Thunderbolt, un ladrón retirado bastante serio y reservado que trata de ya de esconderse de su pasado, de huir. Sin embargo, quien lleva el peso de la historia, quien le da vida, quien le da alma a esta película es Jeff Bridges, que interpreta a Lightfoot, joven todavía, carismático, muy optimista y sobre todo desvergonzado, que es quien se cruza en la vida de Thunderbolt. Sin buscarlo se va dando el encuentro y al final resulta que terminan necesitándose. Lo cierto es que la química entre ellos dos, aunque pudiera parecer improbable, es excelente. De un lado tenemos a Eastwood, siempre encarnando ese papel estoico, ese icono clásico, ya saben, el western y todo eso, es aquí prácticamente igual. Y Jeff Bridges, en contraparte, llega iluminando todas las escenas que aparecen, una energía tremenda en toda la película. Y sí, la verdad es que Lightfoot pudiera ser muy caricaturesco y otro actor lo hubiera interpretado, pero la verdad es que Bridges le da un aspecto bastante humano, bastante entrañable, le da un buen armado al personaje. Cierto, en aquel año lo nominaron al Oscar precisamente por ese personaje y logra esa dupla con Eastwood bastante buena que hace que la película funcione de maravilla. Como también te decía, es la ópera prima de Michael Cimino. Empezó con esa película hasta donde investigué, la iba a dirigir el mismo Clint Eastwood, pero Cimino se empeñó en que él quería dirigirla, porque lo interesante es que en esa película ya se vislumbra el estilo particular de Cimino, ese uso emocional del paisaje, esos silencios que dicen muchas cosas, incluso más que cualquier diálogo, sobre todo una sensibilidad muy clara hacia la condición humana. Entonces, esa visión tan particular de ese señor le dio a esa película pues un ritmo bastante contemplativo, lo que la hace contrastar con la premisa tan convencional que tiene la historia, que, como te decía, no es solo una historia de ladrones planeando un golpe, no es nada más sobre asaltos y huidas, es también un relato sobre segundas oportunidades, sobre esa idea ilusoria de la libertad, sobre todo el cómo los vínculos humanos pueden ser más poderosos que el botín más grande del mundo. Entonces, lo notable de la historia es ver cómo el relato va evolucionando, porque al principio parecía una clásica historia de acción, al final termina convirtiéndose en una historia de amistad. Y lo importante es que esa evolución es natural, es bastante honesta. Al final de cuentas, Thunderbolt y Lightfoot no solo planean un robo, al final se convierten en una familia, o al menos una especie de familia improvisada en medio de todo ese caos. Y entonces, esa película, sin recurrir tanto a sentimentalismos baratos y fáciles, te logra conmover. Porque al final esa película tiene cierta dosis de realismo brutal, algo que definió a bastantes películas de la década de los 70, donde nos muestra que las consecuencias pesan más que los sueños, y sobre todo, donde la melancolía convive con la belleza. Al final de cuentas, Thunderbolt en Lightfoot probablemente no sea una de esas películas que resuene tanto en la historia del cine, o al menos no de la década de los 70, pero tiene todos esos ingredientes que la hacen ser recordada. Uno de los dos actores tremendos se unen en sus papeles, una dirección bastante particular que fue el inicio de una gran carrera, sobre todo una historia que combina el alma de un western con el corazón de una película sobre la amistad. Esta película, hasta donde vi, está disponible en Prime Video y para renta en Apple TV. Te la puedes checar y ver si te aparece. Recomiendo que veas esa película
Por supuesto, como todas las demás de las que he hablado, te recomiendo que las veas todas, luego te formes tu opinión. Sin embargo, en este sí hago puntual mención, porque, te repito, es la ópera prima de Michael Cimino, y si a estas alturas no sabes quién diablos es Michael Cimino, te doy una pista: hizo The Deer Hunter, y sobre todo ese desastre glorioso que es Heaven's Gates. De hecho, este año tengo pensado ver todas las películas de este señor solo porque sí, y obviamente para empezar, pues fue esta. Las demás serán en el transcurso de todo este año, sin planificación, a como vaya saliendo. Obviamente cuando los vea, pues haré su respectivo video. Y la verdad es que te recomiendo que vayas a ver más películas de él si no lo has visto. No es mi director favorito, pero es uno de los grandes. ¿Vale la pena verla? Obviamente que sí. Yo te dije por qué. Estoy seguro que te va a encantar. Si no te gusta ver cine antiguo, cine viejito, pues chale. Si no la has visto, pues ya te dije dónde la puedes encontrar. Chécala, revísala y me dices. Si ya la viste, pues de una vez, coméntame. ¿Qué opinas de esta ópera prima de Michael Cimino? ¿Refleja su particular estilo desde el principio? Si no eres tan fan de él, pues dime, ¿te gusta ese tipo de películas que mezclan comedia, acción y drama, pero sin perder autenticidad? Pues cualquier cosa, duda, sugerencia, opinión, todo es bienvenido. Si no lo has visto, si la piensas ver, si no te interesa, si ya la viste, si te gustó, si no te gustó, todo por allá puedes dejar lo que sea. Y ya sabes, como siempre, por cualquier cosa y por sobre todas las cosas, saludos.